Ok, es un gran placer para nosotros, Voice of Indonesia, la voz de Indonesia, recibir una visita de Javier Serrano, el director de Instituto Cervantes. Pues lleva ya un año, 2 años, Sí. 2 años estar aquí en Indonesia. A ver, vamos a saludar primero a Javier Serrano. Buenos días, Advent, y a todos los amigos de Radio República Indonesia y también a todos los oyentes de Radio República Indonesia, Voice of Indonesia en español. Un saludo muy cordial desde el Instituto Cervantes en Yakarta. Pues muchísimas gracias por el saludo y nos gustaría escuchar cuál es su primera impresión de estar aquí en Indonesia, un terreno, un país lejano de España. Pues la primera impresión es que la acogida del público indonesio, de los indonesios, es muy cercana y muy amable. Y voy a añadir también una segunda impresión. Y es que aunque España e Indonesia puedan parecer como muy lejanos, lo cierto es que en torno a los siglos XVI y XVII, entre 1500 y 1600, España e Indonesia tuvieron, bueno, entonces lo que era Nusantara, y particularmente en la zona de Malucas, Sulawesi, tuvieron una relación muy, muy estrecha, tan estrecha que hacia 1640 los sultanes de Makassar y de Tidore hablaban español. Anda. Es decir, que el español se hablaba en Indonesia. Un momento. ¿Hablaban en español? No hablaban y leían en español. Había libros en español, con lo cual parece que la relación entre España e Indonesia pues se inició hacia 1970, cuando empiezan las relaciones diplomáticas. Pero lo cierto es que mucho tiempo antes, tanto en el siglo XVI como especialmente en el XVII, España y determinadas partes de Nusantara, concretamente la zona de Sulawesi y de Molucas, tuvieron una relación muy estrecha. Hubo mucha relación entre y presencia de España en esas regiones de Indonesia y viceversa. Muchos tidores, muchos ternates, hablaban español. O sea, ya teníamos una buena relación. Claro, parece que estamos empezando cuando en realidad estamos recomenzando o continuando una relación que viene de mucho más atrás. Es una nueva noticia para nosotros, especialmente para la radio, para el público indonesio. Pues ahora queremos saber un poco más sobre la función y el papel de español hoy en día en el mundo. Bien, bueno, empezaré situando cuántas lenguas hay en el mundo y el aprendizaje de lenguas y de lenguas extranjeras y cómo el español se sitúa dentro del aprendizaje de lenguas. Pues básicamente sabemos que en el mundo hay alrededor de 7.000 lenguas. Alrededor de 7.000. Y una cosa muy interesante es que Indonesia es el segundo país del mundo con mayor número de lenguas. Indonesia tiene una enorme diversidad lingüística, pues si en el mundo hay unas 7.000 lenguas más o menos, sabemos que 700, es decir, una décima parte de las lenguas del mundo procede de Indonesia. Así que Indonesia tiene una riqueza en términos de lingüísticos y por tanto también en términos comunitarios, en los lingüísticos, enorme. Y es uno de los grandes países que contribuye a la diversidad lingüística en el mundo. Bien, pues de esas 7.000 lenguas que hay en el mundo, algunas de ellas son lenguas que alcanzan un rango internacional, porque tienen mucha presencia, porque tienen mucho volumen de hablantes, porque tienen un reconocimiento en el ámbito diplomático, flujo comercial y humano, es decir, adquieren ciertas características que desbordan su ámbito de aplicación local, nacional o regional y las convierten en lenguas internacionales.
Entonces, bueno, pues entre las lenguas de mayor alcance internacional, sin duda, está el inglés, el chino, claro, el francés, el español, bueno, y otras muchas lenguas, entre las que se incluye, por supuesto, el Bahasa Indonesia. El Bahasa Indonesia, eso es una cuestión de reconocimiento, son datos, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, pues de esas 7.000 lenguas en el mundo, hay un puñado de lenguas, pues alrededor de una decena de lenguas, que son lenguas con mucho recorrido internacional. Y en ese sentido, sabemos que el inglés juega un papel internacional preponderante, pero el inglés no es la lengua internacional con mayor número de hablantes nativos. El chino es la primera, el chino mandarín es la primera lengua con el número de hablantes nativos, alrededor de, bueno, en torno a 1 millón. Y el siguiente, el volumen es el español. El español tiene muchos más hablantes nativos. Ahora mismo el cómputo ronda en torno a los 500 millones. 500 millones. Entonces el español es, detrás del mandarín, la segunda lengua en el volumen de hablantes nativos. El inglés y el francés, por ejemplo, tienen más hablantes de esa lengua como lengua extranjera. Es decir, personas que la han aprendido como segunda lengua o lengua extranjera. Pero como en términos de volumen de hablantes nativos, el español es la segunda lengua en cuanto, con 500 millones, con más o menos la mitad del chino. Y en cuanto al ranking de lenguas internacionales, el español se sitúa normalmente entre la cuarta o tercera lengua internacional. Es decir, que de esas 7.000 lenguas a las cuales Indonesia contribuye muchísimo, con una décima parte, el español se sitúa consistentemente entre una de las principales lenguas internacionales en el mundo. O sea que es una de las muy destacadas 7.000 lenguas que tenemos en el globo. O sea, su presencia aquí en Indonesia sería muy importante para ver el futuro, la función y el papel de español aquí en Indonesia. Pues, basando en esas explicaciones, ¿nos podría explicar cuál es el papel del español hoy en día en Indonesia? Bueno, voy a explicar dos cosas distintas. Una es la situación del aprendizaje del español en Indonesia, y lo segundo que voy a explicar son las posibles funciones del aprendizaje del español en Indonesia. En cuanto a la situación actual de dónde y cómo se estudia español en Indonesia, el estudio del español en Indonesia no forma parte del currículo educativo de secundaria. Hay otras lenguas que sí están incorporadas como lenguas extranjeras en el sílabus, en los planes de estudios, como por ejemplo el francés o el inglés, pero sin embargo el español no forma parte de las lenguas extranjeras que se estudian en la secundaria. Además de la secundaria, el otro ciclo, la educación terciaria, la educación universitaria, otra de las características es que en las muchísimas universidades en Indonesia hay distintos departamentos de lenguas extranjeras. Pues hay departamentos de alemán, por supuesto de inglés, de francés, de coreano, de japonés. Sin embargo, en toda Indonesia no hay ni una sola universidad que tenga un departamento de español. Es decir, que una de las principales lenguas internacionales está totalmente ausente de el estudio oficial o el estudio reglado en Indonesia, tanto en la etapa secundaria como en la etapa universitaria. Y uno de los desafíos que hemos identificado es bueno, pues revertir esa situación, intentar que el español penetre en el sistema educativo indonesio, porque precisamente el Bahasa Indonesia y el español son dos lenguas, pero también dos amplias comunidades, dos espacios comerciales
que deben dialogar directamente, no indirectamente a través de terceras partes, terceras lenguas o otros mediadores, sino que son comunidades suficientemente importantes como para que establezcan un diálogo directo. Y para eso lo que necesitamos es puntos de contacto y sin duda la presencia y el estudio del español en el sistema educativo indonesio reglado, la secundaria, pero sobre todo empezando por la universidad, sería un desafío. Entonces, al margen del sistema educativo secundario, es decir, de las clases regladas, ¿dónde se aprende español? Bueno, pues hay algunas academias o centros de lenguas que ofrecen clases no regladas, es decir, clases que no forman parte de una asignatura oficial y donde uno pues puede aprender español por las tardes. Pues hay clases de español, por ejemplo, en Yogyakarta, o hay varios centros aquí en Yakarta para poder aprender español, y también hay algunos colegios privados de currículum internacional, como por ejemplo el Liceo Francés de aquí en Yakarta o en Bali, o el Canggu Community School, o bueno, el British. Hay varios colegios internacionales en los que se imparte español. Pero, por terminar, los números son muy humildes. Ahora mismo lo que tenemos más o menos documentado, que no es necesariamente siempre la realidad, sino lo que podemos documentar, es que apenas hay 1 millar de estudiantes de español en Indonesia, y eso es muy poco, eso es casi inapreciable. Entonces, eso es lo que nos indica, es que tenemos en el futuro muchos desafíos, un gran recorrido. Ok, sabemos que el español es un idioma, una lengua internacional, y nosotros como indonesios debemos que aprender algo del español. Y esto afecta positivamente para Indonesia cuando podamos hablar español. O sea, es una ventaja para nosotros en el mundo económico al dominar un idioma más que el inglés, por ejemplo. El español abre una dimensión económica, pero no solo es una cuestión de dimensión económica, que es por supuesto muy importante. Piensen también en los intercambios educativos y sociales. Toda la relación no solo con el mundo hispanohablante en Europa, pero en América Latina y por supuesto también en África, donde en Guinea Ecuatorial se habla español. Pero hay muchos flujos de intercambio. Por ejemplo, el intercambio educativo, el intercambio entre universidades no se genera, y no se genera porque no hay profesores indonesios que vayan a universidades en América o en España y viceversa. Hay muy poco flujo, lo hay en términos educativos y también en términos, por supuesto, económicos, precisamente porque el principal instrumento, que es el lenguaje, está ausente. Entonces nosotros sabemos y estamos convencidos que a partir de la herramienta que es compartir una lengua, se generan otro tipo de flujos, incluso personales, quiero decir, parejas mixtas, familias, grupos de amigos, colaboraciones profesionales e institucionales. Todo eso se deriva de la herramienta, de compartir una herramienta de comunicación como es la lengua. Entonces, tenemos algunos ejemplos señeros, por ejemplo, el pianista indonesio muy reconocido, Ananda Sukarlan, pues también es muy conocido en España, acaba de formar parte, por ejemplo, del jurado del premio de música Reina Sofía. Es decir, y tenemos ejemplos de grandes personalidades que sirven de conexión entre Indonesia-España o España-Indonesia o España y el mundo hispanohablante. Pero deberíamos tener muchos más. Esa es una conversación muy interesante, radio oyentes. Queremos seguir hablando con el director de Instituto Cervantes, pero el tiempo no nos deja. Así que, pues nada, señor Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conversar con nosotros. Espero que no es la última vez, pero vamos a seguir hablando con otros temas más interesantes.
Pues muchas gracias a Voices of Indonesia y a todos los oyentes de Radio Republic, y encantado, volveré cada vez que me inviten. Un saludo. Pues para cerrar esta conversación, el diálogo, nos gustaría escuchar una palabra del señor Javier en indonesio. A ver. Berhasil. Ok, muchísimas gracias. Brasil quiere decir éxito. Éxito, exactamente. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Encantado. Un saludo a todos.